Bien, hermanos, vamos a orar primeramente para continuar con la serie positiva de la primera carta de Pedro. Hermanos, amado Dios, te agradecemos por este día que estamos llevando a cabo solemnemente en guardar este día del Señor. Has dado gracia para las lecturas del día de hoy, para el canto congregacional, el canto de himnos. Y te ruego, por favor, que también nos des gracia para el tiempo de predicación. Por favor, suple mis carencias, Señor. Hayas tú permitido que haya podido trazar bien la escritura y concede a mi hermano, por favor, un corazón reflexivo, atento, en especial con una disposición a escuchar, para que luego de ser juzgado el mensaje, él lo pueda aplicar si haya que es bíblica. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, primera de Pedro, capítulo 1, la porción del día de 17 hasta 19. Ténganlo ahí, por favor, no lo pierdan, vamos a volver de forma reiterada a esa porción. Es el texto de estudio. Leo, por favor, del versículo 17 hasta el 19, para tomar cuerpo la introducción. Dice el apóstol Pedro ahí: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, o sea, imparcial, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, si meditamos nosotros en nuestra vida pasada, seguramente será una meditación en algo que sería trágico, ¿no? Es algo trágico que tiempo atrás hemos sido protagonistas de ella, de la arrogancia de una vida vana, de la arrogancia de un hombre sin Dios que ignoraba voluntariamente su condición en la que nos encontrábamos. Una condición de miseria, una condición de necesidad, y con violencia dábamos la espalda a la única fuente de salvación, el Señor. Es una escena terrible en la cual todos nosotros, mis hermanos, fuimos protagonistas tiempo atrás. Vivíamos en esa condición de miseria, ignorando nuestra condición. Y eso era de forma voluntaria. Le dábamos la espalda a la única fuente de salvación. Y aún en esa condición, vemos en la Biblia que fuimos sacados por pura misericordia y gracia de esa condición. Sin embargo, mis hermanos, hay otra escena, no sé si igual de trágica, pero sí muy triste, y de la que frecuentemente los creyentes somos protagonistas de eso. Es la arrogancia de que, viéndose sacado de su miseria, olvida que aún es un carente, que aún necesita de ese mismo Señor que le rescató de su condición anterior, y se aleja de esa fuente para vivir confiando en sus propios recursos. Ambas escenas, hermanos, son tristes, tanto en aquella donde la criatura niega o pierde de vista su condición continua y carente, y aquel que olvida o deja atrás quién es realmente el que le sustenta para vivir basado en sus propios recursos. Hasta acá, hermanos, hemos visto en esta carta que en el versículo 1 y 2 el apóstol Pedro les saluda. En el versículo 3 al 12 el apóstol Pedro les recuerda el privilegio de su salvación. Hasta el versículo 16 Pedro ha venido instándoles, ya que gozan de ese privilegio, ahora deben mortificar
En los pasajes que vamos a ver el día de hoy, y si Dios nos concede vida la semana que viene, vamos a ver, mis hermanos, la diferencia, el contraste entre una vida que se vive realmente en el temor de Dios y una vida vana, una vida superflua. El temor de Dios y la vanidad de la vida son dos cosas que no pueden ir jamás de la mano. O vives en el temor de Dios siempre, o tu vida es una vida vana. El día de hoy vamos a ver el precio de pasar de una vida vana a una vida en el temor de Dios. Sin embargo, hermanos, antes de entrar en el desarrollo, yo quisiera advertirles de un mal que todos nosotros tenemos cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál, pastor? Es que no queremos escuchar. Esto puede parecer algo absurdo, ¿verdad? Pastor, estamos en una iglesia bíblica. Aunque suene absurdo, mi hermano, lo que estoy diciendo es una tremenda realidad. Hay una indisposición natural en nuestro corazón para querer aplicar, una resistencia para querer aplicar lo que se nos predica. Y preferimos aplicarlo al que está al lado nuestro. Pero difícilmente lo que se está predicando, diremos, eso es para mí. Por ejemplo, en Juan 8, versículos 42 y 43, ahí da una respuesta el Señor Jesucristo, y que es la conducta en la cual muchos de nosotros venimos a la congregación. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y mira la pregunta que plantea el Señor a judíos que conocían la Escritura: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Porque no podéis escuchar mi palabra. Bueno, así venimos muchos. Cuando se predica la palabra de Dios, los niños, por ejemplo, piensan que lo que se predica es para sus padres. Cuando se habla, por ejemplo, de disciplina en la iglesia, los jóvenes piensan que solo es para los miembros, y que si bien es cierto, eso es correcto, pero no la aplicación. Cuando se predica de servicio cristiano, los ancianos creen que es solamente para los jóvenes. O cuando se predica de generosidad, los pobres creen que solamente es para los ricos. O cuando se habla de sumisión, los esposos creen que solamente para sus esposas. O cuando se predica, por ejemplo, de división, nadie cree que hablan a ellos mismos, ¿no? Mirando esta orden. Cuando se habla de salvación, los padres creen que es a sus hijos la aplicación o a un inconverso. No creen que le están hablando a ellos. Y a fin de cuentas, al final, todos piensan que es para el otro. Y la palabra de Dios no tiene efecto por la indisposición natural del corazón para pensar que nada de lo que se diga es para mí o tiene que ver conmigo. Bueno, esta mañana vuelvo a ratificar una vez más que la palabra de Dios y todo su consejo, hermano, es para ti. Así seas un niño, así tengas 10, 20, 30, 60 años, da lo mismo, hermano. Cuando abres la Escritura, está tu nombre ahí. La Biblia siempre tiene algo que decirnos. Hermano, y vuelvo a reiterar la idea del pasaje en la que estamos llevando. Los pecados que comete el creyente traen terribles consecuencias. No estamos hablando del pecado del mundo, hablamos del pecado que cometen los creyentes. Amado hermano,
si hay alguien que conoce de esto, si hay alguien que en la Escritura vemos que ha sido partícipe de este contraste, de este tipo de vida vana, es el autor del libro de Eclesiastés, el rey Salomón. El autor de esta carta fue un rey que en boca de él mismo quiso tener y tuvo lo que él quiso. Él mismo cuenta que se entregó al placer, se entregó al estudio, se dedicó casas para sí mismo, se plantó viñas para él, tuvo ganado, se compró siervos y siervas, tuvo cantores y cantoras. Todo lo que este hombre quiso, lo tuvo, mi hermano. Pero al parecer, el único canto que escuchó de todos sus cantores y cantoras fue un estribillo que a lo largo de toda su carta lo repite, diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción del espíritu. Y este hombre, después de ir y venir, concluye con lo siguiente. Dice en el último capítulo de Eclesiastés, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, mira con qué asocia el por qué temer a Dios: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso, amado hermano, es temer a Dios, es guardar sus mandamientos. Bueno, el hombre no está completo si vive una vida sin temor a Dios. Sin Dios el hombre está incompleto, por más que tenga todo como tenía este hombre. Ahora digo, hermano, la vida puede ser vivida de dos formas, de dos maneras. No hay otra forma de vivirla. O una vida temerosa de Dios, o una vida vana, una vida superflua. La vida vana te promete algo, te promete felicidad, te promete placer, pero solo puede darlo momentáneamente, para luego una vida vacía y una desdicha al final del camino. Por el contrario, hermano, la vida en temor a Dios es una vida gozosa, de principio a final, incluso cuando vengan las dificultades por causa de esa fe que tenemos en Dios. Ahora, hermano, los peligros de una vida vana no es que prometa felicidad y no
todavía tenemos un remanente de pecado en nosotros que quiere hacerte olvidar la vana vida que llevaste. Quiere hacerte olvidar el precio que se pagó por tu rescate, para que termines tú aceptando como tolerable ciertos pecadillos y hábitos que desagradan profundamente a Dios. De ahí que Pedro está instándole a ellos y recordándoles su vana manera de vivir. Hermano, hasta que no vuelva Jesucristo y seamos glorificados, tendrás que recordarte estas cosas. Y la Escritura nos las va a hacer recordar constantemente, para que te sea a ti un incentivo para vivir en el temor de Dios, para vivir una vida realmente piadosa a lo largo de este peregrinaje en este mundo caído. ¿Cuál fue, mi hermano, el precio del rescate de la vida vana? Una vez más dice Pedro 17 en adelante: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, al final dice, con la sangre preciosa de Cristo. Bueno, el texto sigue un orden lógico. Permíteme leerte en la versión internacional. Ahí se puede tomar un poco mejor la idea. Una vez más lo leo en esta versión 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, viva con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas que perecen, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mira el orden lógico del texto. ¿Qué deben hacer entonces aquellos que le invocan como Padre a Él? ¿Qué deben hacer entonces aquellos que están ante ese Dios que es juez justo? ¿Qué hemos de hacer? Responde el texto: viva con temor reverente. ¿Por cuánto tiempo, Pedro? Responde el texto: todo el tiempo, dice, de vuestra peregrinación. O sea, no puede haber un solo minuto, hermano, en la cual usted afloje la marcha. No hay receso ni recreo de santidad para la vida del creyente. Pero ¿por qué he de vivir así? 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. 19. Con la preciosa sangre de Cristo. Ahora, amado hermano, el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, tiene en mente muchos pasajes del Antiguo Testamento. Aquí probablemente tenga uno en mente. Por favor, ayúdame a leer Deuteronomio 10. Vamos a leer bastante ahora, hermano, porque quiero que tomes bien en claro el trasfondo de la idea del apóstol Pedro. Versículo 17 en adelante. Deuteronomio 10, 17 en adelante. Y quiero que notes, mi hermano, que nuestro Señor, a pesar de concedernos una salvación tan grande, nunca dará al culpable por inocente. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Él es el
hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en virtud. Salta al 11, del 1 al 7. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos todos los días. Comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con ustedes en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado. Palabra clave: en medio de todo Israel. No es un castigo aislado, fue un castigo en medio del pueblo de Israel. Noten cómo este pasaje evoca la alegría, el gozo de un rescate, pero de forma providencial e inspirada deja registrado la Biblia que a Dios no se le pasa jamás la justa paga por los pecados aún de su pueblo. 7. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Bueno, qué gran salvación, ¿verdad? Está narrando aquí el texto. Un rescate tremendo. Ellos vieron un mar que se abría. Pasaron por el medio de ese mar. Después una nube les guiaba de día. Y luego en la noche eran guiados por una columna de fuego. O sea, qué salvación, qué rescate habían visto estos hombres. Pero mira, en medio de todo ese fulgor de rescate, mira lo que le aconteció a estos hombres, a Datán y a Abiram, en medio del pueblo. Hermano, como dijo Pedro, Dios es un Dios imparcial. Números 16, 30 al 35. Números 16, 30 hasta 35. Encontramos ahí la narración paralela a lo que acabamos de leer. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Palabra clave: en medio de la congregación. Y todo Israel, escucha hermano, los que estaban cerquita, ahí con ellos, en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Mi hermano, el rescate de estos hombres, el rescate de un verdadero creyente, sin duda es poderoso.
pagó por ese rescate, hermanos. Aún estén en medio de la congregación, aún estén en medio de una iglesia bíblica, con todo tu conocimiento que tengas, más bien va a ser eso un agravante para ti. ¿Cuál fue el precio, amado hermano, de rescate? Lo responde Pedro 19, la sangre preciosa de Cristo. El sacrificio de Cristo, mi hermano, no solo debe llamarnos y constreñirnos al amor de Dios, también debe llamarnos al temor de Dios. Cuando recordamos la cruz, recordamos, mi hermano, cuál fue el grado del castigo de tus pecados. Hermano, Dios se toma muy en serio el pecado de cada uno de nosotros. A tal punto hemos visto que para redimirnos y para rescatarnos de nuestra vana vida, el Hijo de Dios tuvo que entregar su vida y murió siendo torturado. Y te pregunto, hermano, ¿qué haces entonces deleitándote en aquello de lo cual fuiste rescatado con semejante precio? ¿Qué haces, mi hermano, deleitándote en eso de lo cual ya has sido rescatado con semejante precio? Yo quisiera, amado hermano, el día de hoy, impulsar a lo que el texto impulsa, a que volvamos al temor de Dios. Que el Señor aplique su bendita palabra el día de hoy a cada uno de nosotros y que volvamos, mis hermanos, al temor de Dios. Hay muchos creyentes que cuando leen este pasaje dicen, ¿no? Oye, esos pasajes del Antiguo Testamento eran bien bravos, ¿no? Sí, mi hermano, eran bien bravos y lo es. Era justo y lo es justo. Ese Dios, mi hermano, no ha cambiado. ¿Y sabes cuál es la única razón por la cual esta misma ira de Dios no ha caído sobre ti? ¿Sabes cuál es la única razón por la cual no se ha abierto la tierra y te ha tragado a ti y tu casa y tus bienes? Porque esa ira ha caído justamente sobre el Hijo de Dios. No has tú, mi hermano, de temer cómo te estás conduciendo en tu peregrinaje. No has tú, mi hermano, de considerar cómo hasta aquí te estás manejando en tu vida. Pastor, estoy vivo. Eso es síntoma de que estoy bien. No has considerado, mi hermano, no temes tú acaso hasta el día de hoy cómo has venido realmente caminando. Primera de Corintios 10, versículo 1 al 2. Ahí el apóstol Pablo también nos recuerda algo que muy a menudo nos olvidamos. Primera de Corintios 10, versículo 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Dice que todos estuvieron bajo la nube. Es la historia que tiene en mente Pedro. Es lo que hemos leído, ese gran rescate de Egipto. Y todos pasaron el mar. Y dice otra vez, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000
Intentemos al Señor, como también algunos de ellos que tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, creyentes, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando uno lee, no, pastor, eso es para los israelitas, ¿no? Eso es para los del mundo, es para ti, mi hermano. ¿Quiénes son los que están ahora en el nuevo pacto perseverando hasta el fin? Tú. Y te dice la Escritura, así que si tú pensabas que estás todo bien, estás firme, tú no murmuras, no es un idólatra, mire que no caigan. Amados hermanos, las advertencias en las Escrituras no se hicieron para hacernos reír, mis hermanos. Dios ha advertido, no para que tú digas, mire pastor, yo estoy ahora bajo la gracia. Eso es para los que están sin su gracia. Mi hermano, Dios es un Dios imparcial. Él no hace acepción de personas. Es un Dios imparcial y el pecado del creyente, insisto y repito, tiene terribles consecuencias. Ya hemos leído la semana pasada lo que dice el libro de fe. Tiene consecuencias terribles. Hermano, cuando la Escritura advierte, no la se mole. No, eso es para allá. Eso es para el costado. Es para ti, mi hermano. Está ahí como un medio persuasivo, justamente para que tengamos temor de Dios, para que vivas en temor de Dios, no para tomarla a la ligera, no para que te autojustifiques. La culpa lo tienen los demás, la culpa lo tienen ellos, yo no. Usted es el que murmura, usted es el idólatra, es usted el que se entrega a una vida mal. Bueno, el propósito de Pedro es que estos que le oyen puedan conducirse en su peregrinaje con el temor de Dios y que lo hagan convencidos del alto costo de su redención y porque están delante de un Dios que es un juez imparcial. Bueno, es el mismo propósito que en el día de hoy tiene la Escritura para todo creyente, que volvamos al temor de Dios en cada instante de tu vida. Hermano, el llamado de hoy es el mismo que el de Pablo a los filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y si ese temor, como dicen muchos, es solamente un respeto, te pregunto, ¿por qué temblar? No es meramente, sí, yo tengo un respeto, es un temor reverente que te debe llevar a ti a temblar cuando no estás yendo y siendo de una vida agradable a Dios. Y usted sabe cuándo usted desagrada a Dios. Bueno, pensemos en cuál ha sido el precio pagado por tu rescate. Piense y luego tema, mi hermano, ante el juicio de todo aquel que rechaza la sangre preciosa de Cristo, como lo describe el autor de la carta de Hebreos. Hebreos 10, versículo 23 hasta el 31. Una porción que a veces leemos y solamente sacamos una pequeña parte de esta advertencia. Dice Hebreos 10, 23 en adelante, mantengamos firmes
dice, no abandonando nuestra propia asamblea. Es un fuerte exhortativo a la membresía de la iglesia, sino es exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano creyente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o testigos muere de forma irreversible. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en lo cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, yo comprendo algo. Yo comprendo que algunos que estudian mucho la Escritura dirán, pastor, en esta porción de la carta de Hebreos, cuando dice manténganse firmes, no dejen de congregarse como ya algunos lo habían hecho, ya habían dado marcha atrás, estaban volviéndose al judaísmo, por supuesto que eran no creyentes. Con eso estaban mostrando que no eran realmente creyentes. Pastor, yo comprendo y yo sé que el pecado que se denuncia acá es la apostasía. Sí, mi hermano, tiene razón. Estos hombres estaban rechazando el único medio de salvación. Eran hombres y mujeres apóstatas. Alguien dirá, pastor, ese texto no es para mí. Yo no soy un apóstata, hermano, pero esta es la cuestión. Estos apóstatas estaban en medio del pueblo, estaban allí en la congregación. La cuestión no es si tengo o no perder mi salvación. Eso está claro y zanjado en la Biblia. La salvación real, dada por Dios, no se pierde. Pero hermano, yo no veo en ninguna parte de la Biblia al creyente conocedor, seguro de la salvación ganada, que le sea indiferente la advertencia. No veo en ninguna parte de la Biblia a creyentes verdaderos siendo indiferente a la advertencia de la Biblia, como que si no tuviera que ver nada con ellos. No, mi hermano, las advertencias están para hacerle ver al creyente que justamente esos que han abandonado su fe estuvieron allí un día, juntito contigo, donde estabas tú mismo, y que su juicio será terrible. Amado hermano, por lo tanto, los creyentes han de mantenerse firmes, seguros de la salvación ganada por el Señor, pero firmes, aferrándose a ella, como dice Pablo, con temor y con temblor. Hermano, perseverancia de los santos, preservación de los santos, no es como esa falsa idea torcida que dice, una vez los hombres son salvos, no importa cómo vive, igual va al cielo. Perseverancia de los santos es que aquel que ha sido salvado, ha sido liberado del dominio del pecado, de esa esclavitud del pecado, y son poderosamente preservados hasta el fin.
esta época en la que vivimos, que la mayor virtud a proclamar sea la que yo soy tolerante. Cuando uno da tolerancia, no es la mayor virtud que se esgrime el día de hoy. Y esto ha hecho que se desdibuje a Dios, convirtiéndolo en un ser pusilánime. Pero quizá, hermano, más lamentable que esto es que los creyentes nos atrevamos a perder el temor a Dios. Es una lástima cuando se ve a un creyente cuya búsqueda en la oración, cuya búsqueda diligente en su palabra, no alcance el nivel de búsqueda de su placer, su bienestar. Es una lástima ver que el amor del creyente por la oración, por la escritura, no alcanza su amor por el dinero. Hermano, si esto es así, o hermano, usted quizá esté perdiendo el temor a Dios, olvidando su vida vana, olvidando el altísimo precio por su rescate. Hermano, espero realmente que usted pueda sentir esta reprensión, hermano, y procure usted responder con ella con suma urgencia. Hermano, recuerde la otredad de Dios, recuerde la trascendencia de Dios. Pero pastor, Él es mi padre, dirán algunos. Sí, mi hermano, es tu padre. Pero nuestra concepción de padres, de seres humanos, es muy diferente a ese Padre que es santo y que es justo. La idea de Padre hoy es, ¿no? Gente que tolera, hombres que toleran, ¿no? Que eventualmente podemos resistirnos a sus órdenes, que nos podemos negar como hijos muchas veces a hacer sus demandas, que podemos engañarle y mi padre no se da cuenta, que puedo pasar su orden por alto. Estamos acostumbrados a una cultura donde el padre hoy no puede castigar duramente a su hijo si no le cae la ley. Y así pensamos también de Dios. Hemos perdido de vista al Dios justo, al Dios santo. Y yo sé, mi hermano, que tal vez usted no se atreva con su boca a decirlo. Nadie se va a atrever con su boca a decirlo. Pero posiblemente aquí muchos en medio nuestro hayan perdido hace tiempo ya el temor a Dios. Porque vuestras vidas, hermanos, reflejan dónde está realmente tu temor. Nuestras vidas que van en búsqueda de lo incorruptible, como el oro y la plata, y que no busca honrar a Dios y temerle a Dios por el precio alto de tu rescate, evidencia que hace mucho tiempo aquí varios ya han perdido el temor a Dios. Y cierra esta porción, 1 Pedro 1, 20, 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le levantó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, el apóstol Pedro no pierde de vista que si bien es cierto, los creyentes han de vivir una vida en el temor de Dios todo el tiempo, también han de ser impulsados en la búsqueda de santidad por el amor que Dios les ha mostrado. Si bien es cierto, en el contexto, estos creyentes sufrían el desprecio de toda una sociedad. Su fortaleza se encontraba en ser amados por Dios, en ser parte del pueblo de Dios, que por pura gracia y misericordia fueron injertados en el pueblo de Dios.
apóstol Pedro con esto? Bueno, hay un par de motivos, hermanos, por la cual estos creyentes y todo creyente es por Cristo que cree en Dios. Una es que cualquier creencia en Dios, aparte de la persona del Señor Jesucristo, es una abominación, es idolatría, es decir, no es la fe en el Dios verdadero. Y segundo, al ser Cristo levantado de los muertos y glorificado, muestra así que Él era quien decía ser y que su sacrificio fue perfecto y aceptado por el Padre. Bueno, cierro este sermón haciendo un llamado hoy muy en especial a los hombres, sobre todo a los que están casados. Amados hermanos, a ustedes se les ha delegado una tremenda responsabilidad, tanto aquí en la congregación como en sus hogares. El llamado es que amen a sus esposas, que amen a sus hijos, que agarren fuerte a sus esposas e hijos y los guíen nuevamente en el temor de Dios. Todo esto que hemos hablado tiene un instrumento. Usted, amado hermano esposo, es tu responsabilidad y no puedes dejárselo meramente a ellos. Es tu trabajo contribuir a que vuelva tu familia al temor a Dios. Usted, esposo, no se puede permitir semejante pecado, semejante desidia, tremenda maldad. Usted es el responsable de la vida de su esposa y de sus hijos. Y para toda la iglesia, amado hermano, este sermón no es un impulso emocional para que salga hoy emocionado, viva 2-3 días en temor y luego como siempre. Es un llamado a la convicción tuya, a que obedezcas a Dios. Es un recordatorio para que entiendas que estamos aún en una condición de necesidad. Quita, amado hermano, toda arrogancia. Deja de depender de tus propios recursos. Deja de depender de tu propio esfuerzo. Es solamente por la obra de Cristo y por su preservación que se mantendrá usted firme, de forma piadosa. Oh Señor, te agradezco por tu palabra expuesta el día de hoy. En toda esta porción, el apóstol Pedro exhorta dura y también amorosamente acerca de la responsabilidad de la santificación. Y esto brota del privilegio de la salvación que tenemos. Señor, ayuda a la congregación a poder ver en tu palabra y en especial en tus advertencias algo que va direccionado para ellos. Señor, ayúdanos a volver al temor. Señor, ayúdanos a poder arrepentirnos de nuestros pecados y volver al temor de Dios. Quita del medio nuestro todo orgullo, toda murmuración, toda división, toda falta de unidad, toda falta de afecto entre los creyentes, toda falta, Señor, del uso correcto de los medios de gracia, todo despropósito, toda desobligación a quien le corresponde tomar ya su responsabilidad. Y ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros para que volvamos al temor de Dios. En esta congregación no dará ni un paso más si realmente no nos volvemos al temor de Dios. Desde el más pequeño, desde los pequeños que ya comprenden la demanda de santidad, hasta el más anciano. Señor, ayuda por favor a tu iglesia y te lo pido por favor en el nombre de Jesús.